Buenas tardes, yo me llamo Nayeli Maribel Enciso Gutiérrez, mi compañera de grupo Tiffany Ashley Cuadros Flores, somos de la Universidad Privada del Norte y cursamos el tercer ciclo. Hoy vamos a presentar el tema de la parábola y su aplicación en la arquitectura. Bueno, en nuestros sílabos, en la semana 5 habla sobre la ecuación de la parábola, que es sobre lo que trataremos. El tema que vamos a relacionar con la parábola es el modelado tridimensional en arquitectura, que se encuentra en el cuarto ciclo según la malla curricular de la Facultad de Arquitectura y Diseño. La parábola. ¿Qué es la parábola? Según su definición, la parábola es el lugar geométrico de los puntos x, y del plano cartesiano, que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija desde el plano llamado bisectriz. Las parábolas son los puntos que tienen que estar a la misma distancia de el foco y de esta recta que se llama bisectriz. La fórmula de la parábola. Bueno, en la ecuación general de la parábola se van a presentar dos casos, la vertical y la horizontal. En el primer caso, viene a ser cuando la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, y en el segundo caso, horizontal, viene a ser cuando se abre hacia la derecha o a la izquierda. Cada uno tiene su fórmula canónica u ordinaria, que viene a ser de la vertical x menos h al cuadrado es igual a 4p entre paréntesis y menos k, y en la fórmula horizontal entre paréntesis y menos k al cuadrado, que es igual a 4p entre paréntesis x menos h. Modelado tridimensional en arquitectura. Bueno, cuando se habla de presentar un proyecto, este curso te ayuda a que tus proyectos se vean mucho más reales, poder presentar buenas propuestas, también te ayuda para obtener la volumetría, para tener una idea clara y anticipada de cómo lucirá nuestra obra, ¿no? Antes de construirla, por decirlo así. Bueno, un caso ejemplo. La constructora de las casas está realizando la remodelación de una iglesia en Lima. La entrada de dicha iglesia tiene forma parabólica con una puerta de forma rectangular. Si la altura de la entrada parabólica tiene 4 metros de alto y 6 metros de ancho en la base, determinar la altura de la puerta que colocarán si el vano tiene un ancho de 2 metros. En este caso es donde se aplica la fórmula de la parábola para poder resolver el caso. ¿Cómo se relaciona? Ahora veremos qué tan importante es saber o tener los conocimientos de la parábola para el curso que llevaremos el próximo ciclo, que es el modelado tridimensional en arquitectura. Tener conocimientos de la parábola permitirá que podamos desarrollar proyectos únicos con formas parabólicas que aporten estética a nuestros proyectos o a nuestras propuestas arquitectónicas. Estos proyectos a su vez podrían ser digitalizados fácilmente, pues ya tenemos el conocimiento de todos los datos que se necesitan para poder digitalizarlos. Por ejemplo, en programas como Revit, AutoCAD y SketchUp es necesario tener los datos precisos para que las curvas o las líneas o cualquier tipo de geometría que hagamos no sea, para que no se deforme y sea perfecta. Entonces, antes de realizar el proyecto, antes de pasar nuestro proyecto a 3D, tendríamos que calcular. Por ejemplo, si queremos hacer una puerta con forma parabólica, un puente, un arco, o modelar algún parque que tenga formas parabólicas, tendríamos que realizar
previamente los cálculos de qué altura queremos ponerle o de qué ancho, etcétera, y luego recién con todos los datos precisos podemos pasarlo a nuestro modelado. Asimismo, tener conocimientos de la parábola permite que podamos variar en los mobiliarios. Por ejemplo, si hacemos un parque con curvas, con formas parabólicas, quizás se descuadra si ponemos una banca rectangular. Entonces quizás sea más estético colocar bancas o arcos o piletas de formas parabólicas. Y entonces eso ya sería fácil para nosotros porque ya tenemos esos conocimientos de la parábola. O ya sabemos qué distancia necesita, etcétera. Y podríamos calcular las medidas sin tener complicaciones de que nos falte espacio, etcétera. Aquí podemos ver algunos ejemplos de construcciones que cuentan con formas parabólicas. Por ejemplo, este puente tiene aquí una estructura de forma parabólica. Entonces, para hacer este puente, primero se necesitó calcular qué altura iba a tener o qué ancho. Y también podemos ver este parque que tiene formas curvas o esta construcción de aquí. Esta última estructura fue realizada por el arquitecto Félix Candela. Como vemos aquí en esta imagen, se necesitan las medidas exactas. Aquí se puede ver que se necesitaron las medidas exactas. Y para realizar antes el proyecto, antes de construirlo obviamente, porque no pueden haber errores, se necesita calcular todo. Entonces podemos realizar modelos 3D, como podemos ver en esta imagen. En los modelados, en los gráficos 3D que realizamos, colocamos las medidas y podemos hacer una previa visualización de cómo más o menos quedaría el proyecto. Aquí también se puede ver. Podemos verlo sin necesidad de hacer maquetas quizás físicas que pueden resultar más complicadas. Conclusiones. Como ya vimos, la matemática no solo se queda en fórmulas escritas, sino que podemos verla aplicada en estructuras arquitectónicas, en, en, en mobiliarios, podemos verlas en parques, quizás en monumentos. Entonces, podemos realizar proyectos innovadores tan solo sabiendo la fórmula de la parábola. Los estudiantes podrían innovar en sus proyectos arquitectónicos en lugar de solo limitarse a realizar formas cuadradas, formas octogonales, formas que quizás a veces los limitan por no tener esos conocimientos de las curvas, de las elipses, de las circunferencias. Entonces, saber todo eso les proporciona más ideas a los estudiantes para hacer mejores proyectos. También proporciona belleza a sus obras arquitectónicas o a todas las obras que podemos ver que ya han sido realizadas. Y proporciona estética y también permite que se puedan organizar mejor los espacios en caso de que hagamos curvas. Aquí tenemos la bibliografía.